El escenario político en América Latina este 2023 es el tema de análisis en esta nueva edición de Ampliamente. Gobiernos que van de derecha a izquierda y viceversa son ciclos políticos que se suelen repetir en nuestra región y que caracterizan la actividad y el desarrollo político en la misma. Vamos a analizar este tema con Jorge Barragán, él es internacionalista y nos va a ayudar a entender. Jorge, gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Primera vez que nos acompañas en Ampliamente. Gracias por el espacio. Gracias a ti. Y precisamente para hablar de un tema que es muy apasionante, que es la situación política en América Latina, que además nos salpica muy de cerca a nosotros en Venezuela, y cómo ha sido todo el proceso político en este 2023. Un 2023 además que comenzó muy convulso, con una situación muy regular en Brasil, luego de la victoria del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, pero que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo con distintos procesos electorales y que cierra este 2023 con una elección muy importante en Argentina. ¿Cómo valoras este año político para Latinoamérica? Bueno, este año lo podemos ver desde dos puntos de vista. Uno es que se sigue repitiendo el tema del péndulo de izquierdas a derecha en todo el continente. Arrancamos el año ganando el presidente Lula da Silva en ascenso ante el anterior presidente Jair Bolsonaro, llegando nuevamente la izquierda y el Partido de los Trabajadores al gobierno de Brasil, y básicamente cerramos el año con el ascenso de una figura como Javier Milei como nuevo presidente de Argentina, de un sector que es el sector de la derecha, ganándole al peronismo, que es ligado hacia la izquierda. Y también podemos ver el cierre del continente, el cierre electoral de este año, como es que ningún gobierno se pudo reelegir después de lo que fue la pandemia y la crisis económica que derivó la pandemia y lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Vemos que eso afecta a los gobiernos en turno y que ninguno tiene la capacidad de poder reelegirse y tener la posibilidad de mantener el control del poder. Jorge, fíjate que es curioso cómo comenzamos este análisis y esta conversación hablando de Brasil, que gira completamente hacia la izquierda, y luego Argentina hacia la derecha, los dos grandes de América Latina, que además tienen mucha relación entre sí por el tema del Mercosur y los mecanismos de integración, sobre todo en la región sur del continente. Esto da cuenta de cómo América Latina presenta grandes diferencias en estos dos espectros políticos. Sí, lo más preocupante y lo que pareciera estar a la expectativa de todas las personas en general y de los mercados, tanto afuera como acá en el continente, es la relación que va a tener Argentina y Brasil, entendiendo las declaraciones que vimos de Javier Milei en muchos momentos con respecto a Lula da Silva y que no iba a tener relaciones con ningún gobierno de izquierda, porque básicamente no le hacía falta tener relaciones con gobiernos de izquierda. Las primeras medidas que tomó pareciera un poco abocarse o a moderarse dentro del poder o dentro del gobierno, pero sigue estando la expectativa. Ya invitó al presidente Lula da Silva para su ascenso el 10 de diciembre, para ver si Lula va a aceptar esa invitación y va a asistir a la toma de posición del presidente Javier Milei, entendiendo la importancia política y económica que tiene el bloque Argentina-Brasil para sí mismo, tanto para el continente como para los países del sur global. Estamos hablando que están alrededor del 60% de la economía de la región y la importancia política no es algo muy valioso y no está de más explicarlo y entenderlo a nuestros televidentes, que cualquier cosa, cualquier relación pueda llegar a afectar tanto los bloques económicos, como puede ser Mercosur, como tanto los bloques de integración políticos que hay en el continente, entendiendo que al final ellos son los dos países que tienen la mayor capacidad para poder negociar con otros bloques y entendiendo que se está buscando volver otra vez al acuerdo, en este caso Unión Europea-Mercosur, que desde hace tiempo se está hablando y que en este caso Argentina y Brasil son de los dos países más importantes y más valiosos para poder negociar en bloque, así como también con China. Entonces son muchos retos que vamos a tener los próximos años y realmente está la expectativa de cuáles van a ser las decisiones del presidente Javier Milei con respecto a su relación con Brasil. Vimos que mantuvo al que era el embajador de Argentina en el gobierno de Alberto Fernández, Daniel Scioli, un peronista que ya lleva bastante tiempo como embajador en Argentina y que tuvo muy buena relación con Jair Bolsonaro y después muy buena relación con Lula da Silva. Vamos a ver, hasta los momentos dijo que se mantenía como embajador de Argentina en Brasil, como una muestra de tratar de tener buena relación y una muestra de tener buena empatía, entendiendo la importancia que es para Brasil la relación con Argentina y para Argentina la relación con Brasil. Estamos hablando que los dos países dependen en su balanza comercial extraordinariamente, porque son los primeros países tanto en exportaciones como en importaciones, uno con el otro y el otro con el uno. Fíjate que hay otra diferencia en estos dos candidatos, en estas dos elecciones. Por un lado, Brasil vuelve a votar a Luis Ignacio Lula da Silva,
un viejo conocido, y Argentina, por su parte, elige a un outsider de la política que se fue construyendo progresivamente hasta que finalmente alcanza la presidencia del país, que se podría decir que hace un año era improbable pensar que Javier Milei, con el discurso político que tenía, pudiese llegar a la presidencia en Argentina. Esto es muy curioso lo que está pasando en Argentina. ¿Cómo valoras esta victoria de Javier Milei? Bueno, Javier Milei responde al agotamiento de la política y al agotamiento de las instituciones y de la democracia en el mundo. No es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se está dando repetidamente en muchos países y que lo estamos viendo cómo ascienden sin la expectativa de que vaya realmente a obtener el triunfo, sino que al principio lo ven como una carcajada o lo ven como una caricatura para después lograr posicionarse y convertirse en una opción real de poder y tomar el poder como lo vimos en Argentina. Hace un año era impensado, por más allá de que había mucha aceptación de algún sector político en Argentina con respecto al ascenso de Javier Milei como una figura disruptiva, y vemos cómo consolida su imagen en esa crisis económica y en esa crisis social que tiene Argentina desde hace bastante tiempo ya con respecto al tema de la tasa de cambio de los dólares y tanto el tema de la inflación. Javier Milei viene con una propuesta muy fuerte, que es la dolarización, rompiendo el establishment político porque no tenía partido, el tema de las maquinarias, cómo las maquinarias se van agotando en los sistemas políticos, en las democracias que conocemos, las democracias occidentales que conocemos hoy en día, cómo se van agotando. Y pareciera que las nuevas formas de comunicarse, las redes sociales, la televisión y el mensaje que conecte directamente hombre-pueblo, pueblo-hombre, termina generando esa gran mayoría que vimos de triunfo, que siendo el presidente más votado en la historia de Argentina, rompiendo con el peronismo, que el peronismo en sí es un mito en el mundo también con respecto a toda una fuerza política que engloba muchos sectores de la sociedad argentina, que termina siendo derrotado por un hombre que de forma disruptiva comunicaba sus mensajes y unas ideas bastante fuertes, bastante radicales. De hecho, él lo comunica de esa manera. Dice, mis ideas son radicales porque vienen de la raíz, del problema o de las ideas. Él se define como anarcocapitalista y rompe con ese molde de la política y el establecimiento político argentino que termina siendo ganador, ¿no? Pero sin antes tener unos acuerdos políticos, porque tuvo unos acuerdos políticos con Macri. Sin esos acuerdos políticos no hubiera llegado con esa alianza con el PRO entre su movimiento de la libertad avanza. Entonces vamos a ver, ya dado diferentes decisiones que vamos tomando como muestras de que es el radical que se va moderando porque el poder se lo demanda y más un poder como el Estado argentino. Entonces vamos a recordar también, y se los recordamos a los televidentes que puedan buscar e investigar a De la Rúa, que llegó en su momento también y con un paquete económico bastante radical, y en la primera semana que lo anuncia su ministro, tiene que a las 3 semanas despedir a su ministro, hacer unos cambios de gabinete, y no dura más de un año siendo presidente de Argentina porque termina siendo boicoteado su mandato y termina teniendo que ceder el poder. Eso Milei lo conoce, Milei lo entiende y vemos que sus decisiones han sido bastante moderadas. Pone un ministro de Economía, a Luis Caputo, que fue en su momento ministro de Finanzas de Mauricio Macri y también fue presidente del Banco Central Argentino. Entonces, él decía que iba contra la casta política no solamente eran los peronistas, sino también era el bloque de Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, pero está poniendo personas y funcionarios muy establecidos o muy del establecimiento dentro de diferentes puestos de su gabinete. Eso significa que posiblemente vamos a ver un Javier Milei que se modere. Pero una de sus propuestas más fuertes, que es la dolarización, es una propuesta que está a la expectativa en general tanto de los mercados como de los diferentes modelos y cuerpos políticos en el mundo. Ciertamente, Jorge, no es lo mismo la figura del candidato allá la figura de presidente. Vamos a hacer una pausa en esta conversación, nos corresponde hacer una pausa. Estamos analizando la política latinoamericana, lo que ha sido este recorrido político para América Latina en este 2023 con Jorge Barragán. Él es internacionalista y nos está ayudando a hacer un análisis y un resumen de lo que ha sido este 2023 para América Latina. En cuanto a procesos electorales, no queremos dejar por fuera, por supuesto, Ecuador, Paraguay y Guatemala, que también vivieron procesos electorales presidenciales para elegir nuevos presidentes. Al regreso seguimos analizando este tema con Jorge Barragán, internacionalista. Hacemos una pausa y ya regresamos.